Estamos de vuelta, sus amigas de siempre. Y somos... Munata Zenobia. ¿Cómo payañaneja? Choroja, sakta tipul Kamau, sasta de pollo payañani. Jerita, ancata, suma. Alirico sumarico ponni. Y chastarañani. Ya sarañani. Carguetay. Ay. Pero vamos a mostrarle los ingredientes que vamos a usar para preparar este rico sasta de pollo. Una libra de alberja, 1 kilo de pollo, 1 libra de arroz, papa, 15 de papa, cebolla. Aquí está con maní. También vamos a usar 2 ajís amarillos para moler, 2 tomates para hacer la zarza. Ustedes saben que la sasta tiene zarza, siempre encima del plato se pone zarza, y estamos usando 2 tomates, 1 cebolla y perejil. Para hacer freír, para el ahogado, estamos usando 1 cebolla grande. Papa chas kunta vaya que chocasito. Katanya pa de uma. Ya ponemos las papas peladas para que vaya a cocer. Ponemos sal para que vaya a cocer rico nuestra papita, papa nueva. Ahora vamos a poner el arroz, el arrocito blanco. Maní kita vaya. Kenya kita vaya. Saktataki. Haciendo este video a pedido de una de nuestras fans, sasta de pollo, y estamos preparando a nuestro estilo, así como lo preparamos aquí en el campo. Aquí ya tenemos listo el pollo para que vaya a cocer. Ponemos aceite, un poco de aceite para hacer freír la cebolla. Vamos a freír la cebolla para el ahogado, el rico ahogado. Freímos la cebolla, usamos acá una cebolla grande, pueden usar 2 cebollas, también dependiendo a la cantidad de personas que sean, ¿no? Y freímos la cebolla muy bien. Ahora vamos a poner el ají amarillo que hemos molido. Saben que a mi mamá no le gusta mucho ají, entonces pusimos poco nomás, pero mejor si ponen más. Bueno amigos, ya hemos partido aquí la tunta en pequeños pedazos. La tunta va a ir con el maní. Hacemos cocer primero la tunta en una olla. Vamos a poner a una olla. Ahora es el turno de hacer cocer el ahogado. Ponemos en una olla agua, luego lo que hemos freído, la cebolla con el ají amarillo. Después ponemos arveja, las riquísimas arvejas. Para que esté delicioso como para chuparse los dedos, ponemos sal. En aymara, hayu, sal, hayu. Listo, va a estar cociendo. Ahora vamos a hacer cocer el pollo. Ahí están unas presitas de pollo. Ponemos sal. Hasta mientras que vaya cociendo y alegrar el día y seguir jóvenes, vamos a bailar esta waka waka. Turun agak pokok ya. ¿Cómo estás, señor? Amigos, no sé ni cómo bailan los toros.
Me aplacé. Nuestro arrocito ya cocido. Ahí está, vamos a bajarlo. Ahora vamos a tostar el maní. Para que esté riquísimo para nuestra sajta. Para mezclar con la tunta. Hemos tostado el maní. Así de sencillo, listo amigos. El pollo también ya cocido. Ahora vamos a preparar la zarza, la zarcita para la sajta de pollo. Después empezamos a servir. Ponemos nuestro arrocito blanco. ¿Quiénes no han tomado de esta taza y quiénes no han comido de este plato, amigos? ¿Quiénes? Yo creo que la mayoría hemos comido de estos platos, también de las tazas, los más antiguos. Empezamos a servir. Yo ya tengo ganas de comer, así que empezamos a servir rápido. Ahí tenemos el arroz, papa y la tunta. Después de la tunta vamos a poner el pollito, el ahogado, el riquísimo ahogado, bastante ahogado para la sajta. Y por último vamos a poner la zarza. Sí. Mi mamá dice perejilita. Ponemos un poco de perejil. Cocinen en casa, amigos, sajta de pollo, un rico plato. Y también me lo había pedido una personita, ¿no? Me lo habían pedido, por eso estamos cocinando este rico plato. Chau, chau. Bueno, sigan viendo nuestros videos, queridos amigos, y también a los seguidores. Gracias por todo el apoyo y por dejar un lindo comentario. También aquí deja tu comentario. Los ingredientes lo vamos a dejar en la descripción del video para que vayan preparando este rico plato en casa y lo compartan en familia. Si estoy grabando y si estás conmigo.